gran saludo. Discúlpenos por el atraso, pero había que chequear todo que estuviera perfectamente funcionando, ya que tenemos un gran invitado. Yo sé que hay mucha gente ahí en la espera, así que por fin salimos al aire un par de minutos atrasados. Y bueno, aquí tenemos a un gran investigador chileno. Para los amigos que no lo conocen, él se llama Jorge Zamora. Es un investigador, digamos, de la historia alternativa. Yo la llamaría así, o quizás la historia real. Me atrevería a decir que en realidad Jorge investiga lo que realmente ha pasado en el mundo. Él también es músico, así que yo le envío un saludo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jano. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que esto lo habíamos hablado hace tiempo que tú no me querías acá en tu canal, así que qué bueno que se concretó ahora. Así Hace que, como un efectivamente, año, ¿no? bueno, claro, hace como un año. Sí, Así, y no es que yo me pero haga de rogar, sino que el tema era que no nos poníamos de acuerdo nomás. sí, es verdad. Sí, no, Jorge, yo todas las veces que le he hablado me ha dicho vamos. Las veces que hemos trabajado en otros canales has tenido una gran disposición, así que te agradezco, Jorge. Primero que Excelente. todo, antes de adentrarnos al tema central, porque vamos a hablar del país y también lo que está pasando en la región, en el mundo, cuéntanos un poquito de ti, porque hay gente que quizás no te conozca. Yo sé que tienes muchos seguidores, pero los amigos del canal, que sepan quién eres tú. Bueno, mira, profesionalmente soy licenciado en arte. Yo estudié en la Universidad Católica. De católico no tengo nada, salvo el título universitario, nada más. Eh, bueno, a partir de eso, digamos que de la formación artística, yo creo que de alguna manera me surgió esto de la investigación, porque, bueno, la gente se hace una idea a lo mejor de que estudiar arte es pintar, es dibujar, es esculpir, qué sé yo, pero es mucho más de eso, es mucho más allá de eso, es pensar, es reflexionar, es darle la vuelta de la tuerca a todo prácticamente. Estudiar arte es un muy buen ejercicio precisamente para esto que nos reúne, que es saber qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay en la esencia. Eso es básicamente el arte, encontrar la esencia de las cosas. Es encontrar belleza donde nadie la ve, por ejemplo. Es encontrar las cosas ocultas, básicamente, y mostrarlas en todo su esplendor. Y el arte tiene una meta que es primordial, que no tiene que ver con entretener, ni con ganar plata, ni mover dólares, como por ejemplo cuando se pagan las pinturas de Van Gogh, de Picasso, millones de dólares, no. Tiene que ver principalmente con el hecho de remover conciencia. Eso es lo que tiene que haber detrás del tema del arte. Bueno, y cuando yo me enfrenté a hacer mi tesis, yo hice una tesis bastante curiosa, que se llamó El Eros y el Tánatos, el Eros y el Tánatos en el símbolo de los contrarios. Fue una tesis bastante extraña. Yo hice mi licenciatura basada en el tema del dibujo, convención dibujo. Y la verdad es que mis profes guía yo creo que no me entendieron nada, pero lo encontraron tan bonito lo que yo dije que yo creo que todos digamos, me calificaron muy bien. Pero eso me dio el inicio para investigar este tema de la dualidad, porque el Eros y el Tánatos, principalmente investigando en un libro de Carl Jung que se llama Aion, que significa símbolo. Y el Eros y el Tánatos es específicamente la dualidad, es decir, este mundo de opuestos, de supuestos opuestos, digamos, que luchan entre sí para privilegiar o para empujar y para armar todo el caos del mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo cómo la dualidad opera, cómo funciona y cómo trabaja. Bueno, eso te podría contar, digamos, de mí. Esos fueron tus comienzos, digamos. Yo me llama mucho la atención porque escuchándote a ti, yo también soy fanático de otro investigador, un español, Jorge Guerra, que Patricio ahí, yo sé que tú te caes muy bien, Patricio, y que no pienses por ti. Gran amigo mío, lo recomendó hace mucho tiempo y yo lo empecé a seguir. Y cuentan una historia que prácticamente uno no la sabe, es como una historia que está escondida en el mundo. Y yo quiero ir ahí a ese punto, Jorge, porque creo yo que al parecer hay una historia que no se ha contado en general desde los comienzos de la humanidad moderna, digamos desde Sumeria, tú lo has dicho, y que se ha escondido toda esta cosa que en realidad pasaba en el pasado y que ha estado pasando durante estos años, estos 2000 años, 3000 años. ¿Por qué crees tú que ha pasado esto, Jorge? ¿Por qué se han escondido muchas cosas que nosotros debiésemos saber? Ya, mira, no, una mención a Jorge, por ahí leí que está afectado a la vista y está Mm. pidiendo por ahí una ayuda solidaria con la gente, así que algún llamado también para que la gente se meta a su página o tal vez a su canal ahí para ver cómo se le puede ayudar.
Bueno, gran investigador Jorge Guerra, de hecho hace unos 3 o 4 años atrás, él ya contaba esta historia, pero entretenía, me contactó Jorge, y a él le llamó la atención de que las investigaciones que él hacía acerca de los jesuitas eran prácticamente las mismas a las que llegaba yo. Entonces hicimos un programa juntos a través del canal Paz Mundial, hace mucho tiempo atrás, el canal argentino, si mal no recuerdo, y él es español de las Islas Canarias, oriundo de las Islas Canarias. Y después hicimos como 2 o 3 programas juntos, inclusive, bueno, ya podríamos decir con Jorge Guerra que somos amigos desde el punto de vista de la investigación. Como te digo, hemos hecho programas juntos, es un tremendo investigador el Jorge Guerra. Así que bueno, le mando un abrazo muy grande y espero que tenga pronta mejoría esa dolencia que está teniendo. Bueno, tu pregunta, ¿por qué se nos oculta todo esto? Bueno, tú sabes que los que ganan las guerras escriben la historia y no necesariamente la verdad. Es decir, necesariamente falsean la verdad porque obviamente no se pueden mostrar como los vencedores que tuvieron que atropellar o pasar por encima de pueblos completos, digamos, de sociedades enteras para poder implementar su sistema, que es un sistema que viene desde Sumeria, como tal vez a ti ya te había contado en algún momento, y que va mutando, va cambiando. Por lo tanto, esta cosa del nuevo orden mundial no es otra cosa que el mismo nuevo viejo desorden mundial, digamos, 25.0, tal vez. Se ha ido modificando. Y este sistema de dominio mundial necesita una cosa que es fundamental, que es el odio y la violencia de los pueblos. Por lo tanto, esto no se cae, los sistemas no se caen si no hay violencia. La violencia es necesaria, digamos, para que se caigan. Por eso es que es tan necesario para poder evitar esta problemática que las personas entiendan que no se trata de violencia, sino de conciencia. Es decir, si la gente entendiera que el sistema le duele mucho más que salir a romper todo, porque más encima cobran los seguros, en vez de salir a romper todo, simplemente dejar de comprarle a sus multinacionales. Si todos les dejáramos de comprar a la Coca-Cola, lo hundimos. ¿Te fijas? Es decir, nosotros tenemos un poder gigantesco en nuestras manos, pero lamentablemente no lo sabemos usar. Y bueno, ¿y qué está pasando hoy día en el mundo? Está pasando exactamente eso. Ellos están esperando que la gente explote en violencia, que en cierta medida no es tanto así que en Chile esté ocurriendo aquello, por si acaso. Digamos que la violencia está siendo conducida de alguna manera para poder de alguna manera llevar el agua al molino a los neoliberales y a los neomarxistas, que en este caso están trabajando juntos. Así que eso es más o menos, amigos, lo que está pasando, a grosso modo. Esto es artificial, esto lo están haciendo completamente a propósito para lograr un objetivo, que es que Sebastián Piñera, en el caso de Chile, Sebastián Piñera salga, ya sea con un golpe de Estado por las de él, para poder ordenar, entre comillas, el país, poder hacer un llamado y que el neomarxismo tome las riendas de Chile, a través de la ONU, a través de la presidente de Chile, la Silvia Rux, que es una encargada, entre comillas, para Chile, y que es como una especie de presidente, pero al mismo tiempo están trabajando detrás y en la sombra la propia ONU, está Soros obviamente, y la City de Londres y el Vaticano, que son, digamos, los que están siendo operando desde la sombra este tema. De alguna manera también como testaferros de la nobleza negra, que es esta clase altísima que ni siquiera aparece en la revista Forbes, inclusive que está por encima de los Rothschild, incluso de los Rockefeller y los Morgan y todo eso, y los Chief y los Warburg, etcétera, y que está en el fondo operando todo este sistema de control mundial a través del control de las mentes, a través del control de la economía, del mundo del entretenimiento, a través del control de todo lo que a ellos les sirva, digamos, para que puedan conseguir su objetivo. Ellos tienen su propio sistema, ellos se mueven con el oro, principalmente, y a nosotros nos imprimen billetitos de Monopoly para que juguemos, digamos, a la gran capital, al Monopoly. Así, digamos, está funcionando esto. Ellos imprimen el dinero a voluntad, ellos son dueños de la Fed, de la Reserva Federal, y son dueños del Banco Central de Europa, del Banco Central de Pagos también, y obviamente del FMI y del Banco Mundial, que son los sistemas que utilizan para endeudar a los países y tomarlos por el cuello y después hacer lo que quieran. Eso mismo te quería preguntar porque hay Jorge Guerra hizo la otra vez como una especie de árbol genealógico en donde decía quién estaba detrás, era una cosa muy interesante, lo dijo en un programa de radio, ya que Jorge ha estado diciendo de que él estuvo
justamente con su tocayo en algunos videos de YouTube. Yo igual lo he visto, así que hay algunos videos cuando estuvieron los dos Jorge. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Yo te hago esta pregunta y yo sé que tú eres jugado. Una vez te pregunté, ¿cómo sigues vivo? Te pregunté ahí en la interna. Tú me dijiste, no, algo me contestaste. Yo dije, bueno, ahí te empecé a mirar porque creo que te la has jugado. ¿Y quiénes son las personas que están detrás? Porque parece que hay gente que, si bien son buenas personas, pero también hay gente que no son muy buenas personas. ¿Quiénes son los que dominan, estos malos que dominan al mundo, Jorge? Bueno, mira, hay dos agendas. Una agenda se llama la agenda sinárquica. La sinarquía es el gobierno de los poderosos. Y la otra es la agenda arcóntica. Una es visible, la sinárquica, es decir, estamos hablando de Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan, y después las familias de la nobleza negra, Aldobrandini, Farnese, los antiguos Medici, etcétera, etcétera, que eran, para que se entienda más o menos, la nobleza se le llama nobleza negra porque eran dados a la arte oscura, básicamente eso, ritos de magia, ese tipo de cosas. Ellos, para que se entienda, son las familias descendientes de los linajes papales mezclados con los házaros, es decir, por ahí por el año 1000 más o menos, en lo que se llamó las ciudades-estado como Venecia. Ellos, al momento de estar ahí en la parte de la bota itálica y controlar, digamos, el comercio entre lo que era Oriente y Occidente, se volvieron extremadamente ricos. Ahí empezaron la idea de los bancos, de tener el oro, finalmente, posteriormente, el tema de yo te tengo el oro, yo te entrego unos vales, ¿cierto? Y ahí se inició la idea del billete, es decir, para no portar oro. Y se empezaron a adueñar del oro, se empezaron a adueñar de prácticamente todo. Y desde ahí ellos empezaron un sistema de control económico muy poderoso y al mismo tiempo religioso, a través de lo que se llamó el control del Vaticano, porque, para hacer la historia corta porque es muy larga, la familia Farnese, una de estas familias de la nobleza negra, encontró un día a un sujeto llamado Ignacio de Loyola, que era un místico. Lo encontraron y encontraron potencial, lo financiaron y lograron infiltrar el Vaticano finalmente con los jesuitas, armando los jesuitas, para eso, digamos, apoyaron a Ignacio de Loyola y para finalmente tomar el control del Vaticano. Entonces, finalmente, la pirámide de control va así. Están los arcontes, y ya voy a explicar más o menos qué es eso. Está la sinarquía, en la cabeza de la nobleza negra. Luego viene los jesuitas, básicamente, y de ahí un montón de grupos de poder, entre ellos el Club Bilderberg, el Club de Roma, la Round Table, el CFR, las religiones, las diferentes religiones, la Watchtower que controla a los testigos de Jehová, el Opus Dei, y un montón de, bueno, y obviamente también las órdenes de caballería, como los caballeros de Malta, y muchas más. De ahí se deduce el control de los sistemas de espionaje, entre comillas, la CIA, la KGB, el Mossad, que en el fondo todos sirven a esta sinarquía, a la parte visible que se está explicando. Ahora, la agenda Arconte, para que más o menos se entienda, hay unos escritos bastante interesantes que fueron traducidos y encontrados en el año 1945 en una zona de Egipto llamada Nag Hammadi, así tal cual, se le llaman los evangelios gnósticos de Tomás, también se le llaman los escritos de Nag Hammadi. Y ahí se describen unos seres bastante curiosos y casi sacados de la ciencia ficción que se llaman los arcontes. El arconte, la palabra arconte viene del griego arcon, que significa gobernante, o potestad, como lo quieras llamar. Y de hecho hay Efesios 12:6, si mal no me recuerdo, en la Biblia aparece una cita bastante interesante que está mal traducida y que del griego directo diría algo así como: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra arcontes que están, digamos, controlando todo en las zonas espirituales o en las zonas, digamos, de los cielos. No lo dije exactamente literal, pero digamos que en la Biblia se mencionan estos seres que son descritos en el propio texto de Nag Hammadi como unas especies de embriones y al mismo tiempo como seres sin forma, es decir, seres de una cierta energía mental que yo la he definido como una energía eléctrica desatada al momento de separar el mundo unitario, que es el mundo del espíritu. En este mundo terrenal se separó y se convirtió en la dualidad, o en el mundo de la desunión, por decirlo de una manera. Y estas dos energías base, que es la energía magnética y la energía eléctrica, o femenina y masculina, están constantemente luchando entre sí. Se necesitan, pero al mismo tiempo se repelen. Esa es la problemática que tenemos en este mundo material. Y por eso, y ese es el origen, digamos, finalmente mental de todo este caos que tenemos encima. Entonces,
Esta agenda sinárquica, esta agenda de los Rothschild, esta agenda de los Rockefeller, esta agenda de la ONU, tiene un culto que se llama el culto a Saturno, en tiempos más o menos modernos se le llama, tiene un montón de nombres, lo podemos entender como el culto a Saturno, y ese culto es el que opera a través del Vaticano, a través de la nobleza negra, la propia ONU. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero si lo googlean, se pueden encontrar que en la ONU hay un cuarto bastante curioso donde hay un cubo, muy parecido al cubo de la Kaaba que hay en la Meca, para el mundo musulmán, también muy parecido al cubo de Saturno que es parte, digamos, del rito y del culto saturnino que, por ejemplo, profesan los Rockefeller, que también tienen un cubo justo afuera en su plaza, digamos, y de así muchas manifestaciones más, también como el cubo o ese monolito que muestra Stanley Kubrick en su película, por ejemplo, Odisea 2001, etcétera, etcétera. Entonces, este culto saturnino, este culto arcóntico existe. Ahora, aquí viene un detalle interesante, ¿eh? Nosotros podríamos discutir que a lo mejor todo esto es una payasada, una parafernalia imaginaria, sí, puede ser, puede ser, pero el tema es que estos sujetos creen tanto en esto que matan gente, sacrifican gente a sus dioses. Moloch, que es el mismo Saturno, digamos, uno de los nombres. Un dios, entre comillas, filisteo, cananeo, que si lo investigamos nos damos cuenta de que necesita de sacrificios humanos, principalmente de niños, y es exactamente lo que hace este ritualista enferma, psicopática, y eso es lo que debería preocuparnos, no tanto si creemos o no creemos tanto en Arconte y ese tipo de cosas, sino que estos tipos creen y matan gente, y ese es el problema que tenemos de fondo en este mundo. Estamos en manos de psicópatas, no son más de 2000, pero tienen todo el poder, digamos, para hacer exactamente lo que quieran, el poder mundano, digamos, el poder del dinero, el poder del control mental, el poder de la materia. ¿Cómo dirías que son estos arcontes, Jorge? ¿Son una especie de extraterrestres, seres de otra dimensión? ¿Cómo tú los definirías, digamos, una definición exacta? Mira, es difícil definirlos porque extraterrestres no son, son de otra dimensión. Están aquí mismo, pero en otra frecuencia, por decirlo de alguna manera, fuera de nuestro campo visual. Estos son los, entre comillas, extraterrestres, los que están en los ovnis, qué sé yo. Bueno, ovnis también hay del ejército norteamericano, qué sé yo, hay ovnis terrestres también, pero están los interdimensionales. Mira, yo esto lo expliqué in extenso, y fue el primer programa que hice en mi canal, El Mundo al Revés. Ahí expliqué, y creo que se llamó El origen interdimensional del gobierno mundial, porque realmente no vienen de otros planetas estos seres, sino que son seres de otra dimensión que de alguna manera han logrado capturar a los espíritus, en el fondo, a las esencias que residen en los humanos, digamos, a través de una mente, y todo un tema que se puede más o menos dilucidar a través o entender leyendo los libros de Castaneda, por ejemplo, de Juan Matus. Más o menos se puede entender ahí con qué nos estamos enfrentando. Castaneda hablaba de estos seres como los voladores, o Juan Matus principalmente los voladores. Los árabes le llaman jinns, qué sé yo, los cristianos les llamamos demonios, los gnósticos le llaman arcontes, etcétera. Existen un montón de nombres, digamos, que definen estas mismas criaturas, que son extremadamente poderosas dentro de su juego, que es el mundo material, obviamente, pero no tienen ninguna fuerza o potestad por sobre en el mundo espiritual, el mundo unitario, que lamentablemente estos no son los dominios de ese pleroma, de esa conciencia, en el fondo. ¿Por qué crees tú que estos seres están interesados en nosotros? Yo sé, y tú muchas veces lo has dicho, que nos quieren quitar como la energía. ¿Cuál es el plan de esta dominación que también aparentemente quieren hacer de forma mundial? ¿Cuál es el plan de ellos, Jorge? Mira, de una manera brillante en esos libros que te nombraba de Castaneda, El lado optivo del infinito, si mal no me recuerdo, hay una capítulo donde Castaneda le pregunta a su maestro Juan Matus, que es un chamán de Nuevo México, Ya. le pregunta qué son esas cosas que se ven de reojo dentro, estaban en el bosque ellos de noche, y se veía una sombra. Entonces ahí Juan Matus le empieza a contar de que hay cosas obviamente que están mucho más allá de nuestro campo perceptivo, y él le empieza a hablar y a contar de que esos seres, los voladores, son una especie de controladores que nos son entregados de por vida. Son como en el mundo cristiano entender el ángel de la guarda, es decir, un ser que está siempre contigo y que
te cuida, digamos, de alguna manera, es como el granjero cuidando sus pollos. De hecho, Juan Matus le explica a Castaneda, así como los humanos hemos hecho gallineros para tener gallinas y alimentarnos de ellas, ellos han creado un humanero y se alimentan de nosotros, es decir, se alimentan de nuestra energía vital. Bueno, ahí Castaneda, muy parecida a la escena de Matrix de Neo cuando Morfeo le cuenta más o menos de qué se trata, de qué va esto, y Neo cae en una negación, en una desesperación. Es prácticamente igual la escena, digamos, a lo que cuenta, a ese diálogo que tiene Castaneda con el chamán Juan Matu. Y Castaneda cae en una especie como de crisis, de no querer creer en el fondo que estos seres efectivamente nos controlan. Y bueno, le pregunta cómo nos controlan. Entonces él le dice, ellos nos han dado su propia mente. Es decir, nuestra mente es en el fondo el sistema de control que tienen ellos, ¿te fijas? En el caso de la película Matrix es un poquito diferente, porque Morfeo le dice que nos han entregado una prisión, que no podemos tocar o leer todo, para una prisión para nuestra mente. En cambio, en el mundo de Castaneda, de Juan Matu, la prisión es la propia mente, ¿te fijas? Y esto tiene una coincidencia bastante interesante con Buda, cuando nos dice todo es mente. Yo te quiero hacer una pregunta. Estaba pensando mientras veía ahí oye, le envío saludos a los amigos que están ahí. Está Venía Libertaria, está el Eric, Marco Antonio, Cristóbal, Yanni, llegó un gran amigo Yanni, yo sé que ha estado ahí con Yanni, le envío un saludo, está un poquito enfermito, pero ya se está recuperando. Estos seres, Saludos. Jorge, ¿crees? Sí, ahí le enviamos el saludo a Doe. ¿Crees tú que estos seres son o están relacionados con los llamados Anunnakis? A ver, sí y no. Porque todo lo que ocurre en el mundo mental es parte de su juego. Es decir, si nosotros creemos en extraterrestres, es parte del juego de ellos. Si nosotros creemos en la izquierda y la derecha, por ejemplo, es parte del juego de ellos. Si nosotros creemos, todo lo que ocurre dentro del mundo es mental. Entonces, es parte del juego, digamos, de estos seres. Ahora, desde el punto de vista de se me olvidó tu pregunta original. De los Anunnaki. Claro, Anunnaki, ya. Sí, Bueno, cuando tú analizas el tema de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra bajaron, eso significa en sumerio Anunnaki, las investigaciones de Zacarías Sitchin, ¿cierto? Y sus libros Crónicas de la Tierra, que son un montón de libros enormes, gigantes, muy entretenidos al mismo tiempo. Esa historia de Anu, ¿cierto? Este dios que tenía dos hijos, Enki, Enlil, ¿cierto? Y muchos pescan a uno que les dicen que es Satanás, el otro es Jehová, y por ahí se va entremezclando la cosa. Yo creo que todo eso es un simple distractor, digamos, de una batalla que es mucho más profunda, porque el tema de Anunnaki es 100% material, ¿te fijas? Ya. Una batalla que es mucho más profunda, que es la batalla precisamente de los arcontes versus los espíritus, ¿te fijas? Los arcontes, estos seres mentales eléctricos principalmente, demonios como les quieras llamar, jinns, como dicen los árabes, o voladores como dicen los chamanes, insertan en nuestras mentes todo tipo de conflictos dualistas. Ellos necesitan que la humanidad siempre esté enfrentándose constantemente entre sí. Es la lucha que ellos inventaron o crearon de la energía eléctrica y magnética o femenina y masculina, que está reventando y muy fuerte con este feminismo misándrico en contra del hombre. ¿Te fijas? Sí, completamente. Y no solamente les sirve eso, les sirve los que creen que la Tierra es plana, los que creen que la Tierra es esférica, también que se peleen, perfecto, fantástico, los que se pelean por religión, los que se pelean por fútbol, los que se pelean por izquierda-derecha, los que se pelean por religiosos ateos, lo que tú quieras. Es decir, ellos constantemente están instalando distractores para que no se entienda nunca que la lucha final y la lucha real es, como decía Buda, lo vuelvo a citar, en algún momento, en alguna, digamos, un poquito tangencialmente, que él decía la lucha no es entre el bien y el mal, sino que entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Te fijas? Porque el bien y el mal es dualista, porque es muy relativo. Porque tú podías ir a la trinchera, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y preguntarle a un soldado nazi, ¿usted es el bueno o el malo? No, yo soy el bueno. Y si ibas a la trinchera de los aliados, eran los buenos también, ¿te fijas? Entonces el bien y el mal es bastante relativo. Depende de la visión. Exacto. Total. Entonces, realmente la pelea es entre el conocimiento y la ignorancia. Y el conocimiento en este sentido creo que radica principalmente en entender de que nuestra lucha, tal como dice en la Biblia, a pesar de que yo no soy religioso para nada, no es contra carne y sangre, sino que contra potestades, contra arcontes que gobiernan desde los cielos. ¿Te fijas? Tal cual.
Es tal cual. Es decir, la lucha real es el espíritu atrapado en la materia contra los dominadores de la materia. Básicamente sería eso. ¿Cómo a mí, con lo que tú dices, prácticamente estamos en la B, hablando en términos futbolistas, con estos seres, porque si ellos nos tienen controlados, prácticamente imposible ganarle. ¿Hay alguna forma de ganarle o estamos perdidos, Jorge? Mira, Juan Matu, este chamán, de alguna manera da a entender de que no se les puede ganar, de alguna forma, ¿te fijas? Claro. Por lo menos no dentro de su ring, de su cancha, ¿te fijas? Pero sí de alguna manera puede uno de alguna forma volverse insípido para ellos, es decir, que no te molesten, es decir, que te dejen tranquilo, que no te vean como comida, ¿te fijas? Yeah. Ahora, ¿de qué forma se alimentan de ti? Se alimentan desde que estás en la miseria hasta que estás en la extrema riqueza. Ambos extremos les sirven, también es parte de la dualidad, ¿te fijas? Exacto. Entonces, volverse insípido, es decir, volverse de alguna manera tan poderosamente tú, es como la conquista sobre ti mismo, ¿te fijas? Y te conquistas, digamos, que yo obviamente no sé la receta, no te sabría explicar, yo simplemente estoy tratando de ver en el fondo qué tienes que vencer, que son tres cosas básicamente, que es el miedo, los deseos y los apegos. Esas son las tres cosas que también el mundo budista lo dice, ¿te fijas? Es lo más difícil, yo creo. Exactamente. Es decir, si tú haces una disciplina de tu vida en donde ya no te domina el miedo, ni el deseo, ni el apego, tú ya no eres alimento para estos seres. Claro, y es como que hago la analogía cuando uno quiere comer estas cosas que tienen grasa, son muy ricas, ¿eh? Las papas fritas, los completos, todo. Es como alejarse un poquito de eso, comer más cazuela y ahí como que le estaría ganando. O sea, dentro de su cancha, como dices tú, porque prácticamente no se puede ganar, pero sí uno puede tener una especie de escudo. Ahí sí dice que sí se puede. Creo yo que esa es la receta, que el miedo no te gane y que el apego no te gane y cosas así, Jorge, por lo que te entiendo. Sí, no, se le puede ganar la batalla, digamos, al miedo, el deseo y el apego, pero en algún momento igual tienes necesidad de tomar agua, vas a tener que hacerlo, ¿te fijas? Es un mundo de necesidad, ¿te fijas? No puedes no obviarlo. Ahora, una forma, digamos, de salirse de esto, o la forma de salirse es descarnando en conciencia. Ahora, los antiguos gnósticos, que de alguna manera fueron eliminados por ahí por el siglo IV, por Constantino I, que fue el que implantó el cristianismo falso que tenemos hasta hoy día, porque los gnósticos cristianos eran los originales, los verdaderos cristianos. Ellos dejaron una serie de papiros, entre comillas, también el de Nag Hammadi, que te comentaba también es de ellos. Y por ahí, por el siglo X-XII más o menos, hubo un reflote, digamos, del mundo gnóstico, y se crearon los albigenses o cátaros. Cátaros viene digamos, de la palabra cátaros en griego, que significa puros, los hombres buenos, de Von Homs. Y estos personajes rescataban, digamos, esta lucha entre digamos, la materia y el espíritu, y se suponía, libros donde te explicaban cómo tú te liberabas del mundo material, ¿te fijas? De hecho, hay una historia real, verídica, de Montsegur, que inclusive hay una canción de Iron Maiden, de la banda, digamos, rockera Iron Maiden, que la pueden buscar, que se llama así, Montsegur, que relata la historia del último asedio que se hizo a estos cátaros, y como 200 de ellos más o menos, en un castillo ahí en Montsegur, en una región francesa del sur, creo, si mal no recuerdo. Y en algún momento estos cátaros abrieron las puertas del castillo, los cristianos ahí cristianos, entre comillas, estaban con una pila ardiente gigante que los amenazaba. O sea, si ustedes no dejan de lado sus creencias heréticas, porque creían que eran satánicos, ¿te fijas? El mundo al revés, si los satánicos en realidad eran los cristianos. Los vamos a meter al fuego, los vamos a matar a todos. ¿Y qué hicieron los cátaros? Abrieron las puertas y ellos mismos se metieron en el fuego. Vieron todo, pero fue un acto de purificación, ¿te fijas? Sí, de hecho, como muy budista eso. Fue una forma de demostrarles de que el mundo material no es nada, ¿te fijas? Y ellos sacaron en el fuego todo lo que no les pertenecía, que es el mundo del cuerpo, el mundo material, y se glorificaron en espíritu. Esa es la creencia, digamos, básicamente del catarismo, ¿te fijas? Y que viene a ser, como te decía,
la segunda parte del cristianismo gnóstico, digamos, que fue destruido por la Iglesia Católica en sus inicios, por ahí por el siglo IV. Jorge, quiero hacerte una pregunta. Vamos a hacer una ronda de preguntas antes de terminar el programa. Pero Lulu, acá dice, Lulu, ¿dónde se ven tus programas con guerra, Jorge? Y el nombre del libro de tu tesis, porfa. No sé si es que lo tiene ahí tu tesis, Mira, pero al no menos me los acuerdo, programas. está en la Universidad Católica, lo pueden encontrar en la biblioteca de la Universidad Católica. Se llama Eros y Tánatos, el símbolo de los opuestos, creo que se llama así. No sé si Igual está tu exactamente. nombre ahí, ¿no es cierto? Está tu nombre Sí, en la sí, tesis, obviamente. sí, lo pueden encontrar en la biblioteca del campus Lo Contador. Ahí lo pueden encontrar. Y con lo de Jorge Guerra, que bueno, googleen Jorge Guerra, Jorge Zamora y lo van a encontrar. Así de simple. Sí, yo vi un capítulo Lo vi un capítulo, Jorge, con tu tocayo. Muy bueno. Jorge Guerra me parece una persona, un investigador, pero de un nivel. Estuve leyendo el blog de nuevo, que he pegado noche entera ahí, al final trasnochando, pero es tan interesante lo que uno lee, pareciera, y ahí uno saca la conclusión. Por eso te decía al principio de que la historia oficial es una historia a medias contada o ligeramente falseada. Por eso yo le absolutamente. recomiendo. Exactamente. Jorge, quiero, antes de pasar con el tema Chile, quiero que tú nos cuentes un poquito, porque siempre los gnósticos y todas estas personas más místicas dicen la vibración, igual como tú decías con estos seres, la vibración. ¿Qué es la vibración, Jorge? Mira, así como una radio AM no puede escucharse en la banda FM ni viceversa, ¿te fijas? La frecuencia tiene que ver con un tema de vibración, en este caso hay dos tipos, obviamente, la M sería la material y la FM sería la espiritual. Y para poder de alguna manera salirse de los cánones o de los patrones, digamos, del mundo material, tienes que elevar la frecuencia de tu mundo interno espiritual, ¿te fijas? Que no tiene nada que ver con el material, con este mundo en tres dimensiones, por explicarlo de alguna forma. Entonces, la conciencia o amor, de alguna manera, vendría a ser un estado de elevación consciente tal, digamos, que escapa a la materia, que está completamente fuera del tiempo, la mente y la materia, digamos, que tenemos, o que nos rodea, digamos, en este mundo ilusorio, como lo denominaban los hinduistas, esta Maya. ¿Te fijas? La Maya era una diosa que los hinduistas decían que donde tú mirarás, ella te tejía la realidad. ¿Te fijas? Más o Claro. menos el mundo de Matrix, donde Sí, es estamos, ¿te fijas? como que viviéramos en una matriz, me da la impresión. Quiero pasar al tema Chile, creo, y veces que prácticamente Chile es como un país místico, un portal, una cosa así rara. Oye, discúlpeme mis perritos, viene llegando visita, viene llegando visita. Es como un país un poco portal, por lo que yo he escuchado. ¿Por qué este ataque? Porque yo, aclaro, yo estoy seguro de que sí habían demandas sociales, las comparto completamente, pero sí dice que hubo un ataque de otros países, desde que aquí a Chile quieren quedarse, lo he escuchado con algunos tarotistas, de que quieren quedarse con los recursos naturales y cosas así. ¿Por qué Chile empezó a ser atacado, Jorge, desde este punto de vista místico, digamos? A ver, tal vez la génesis de esto es un poquito más matérica que espiritual, para poder entenderlo. Si nosotros nos remontamos al momento mismo en que se genera el golpe de Estado en Chile, nosotros nos damos cuenta, o entendemos, por lo menos yo siempre lo he visto así, de que el comunismo y el capitalismo son finalmente los dos lados de la misma moneda. Sí, Entonces el golpe de Estado en Chile no fue orquestado para evitar que Chile cayera en el comunismo, sino que para implementar el modelo neoliberal. Esa fue la base, digamos, de esto. No es que nos salvaron del comunismo, no. Era para implementar el laboratorio neoliberal. Y desde ese punto de vista, en el año 75 llega el señor Milton Friedman, ¿cierto?, a apoyar las teorías económicas neoliberales de la Escuela de Chicago, con estos famosos Chicago Boys chilenos que estudiaron, digamos, en esa escuela, una universidad creada por los propios Rockefeller, no nos olvidemos, y que implementa un sistema que nosotros le llamamos el neoliberal, digamos, pero que no tiene nada que ver con el liberalismo clásico. Es decir, si tú lees, por ejemplo, claro. la riqueza de las naciones de Adam Smith, Sí, tiene una alta moral, digamos,
Smith para poder explicar este capitalismo, digamos este sistema liberal. Y si nosotros miramos el neoliberal, no tiene ninguna ética, no tiene ninguna moral, es decir, es un sistema de depredación brutal, digamos que los chilenos tuvieron que aguantarlo muchísimo tiempo, es decir, la etapa del año 75, digamos, hasta 1990 que se da Pinochet, y de ahí para adelante 30 años, ¿te fijas? Y lo que pasó finalmente, bueno, y dejaron todo el sistema amarrado para que no se moviera, digamos, un ápice el modelo, inclusive lo mejoraron. De hecho, si tú googleas, por ejemplo, Elwin Rockefeller o Bachelet Rockefeller, Frei Rockefeller, todos se encontraron con el magnate David Rockefeller en su momento en campaña, cuando todavía no eran presidentes, digamos, en circunstancias muy extrañas de que este sujeto, el señor David Rockefeller, no era senador, no era diputado, no era nada, digamos, del aparato, digamos, de político de Estados Unidos. Pero sí, obviamente, que tiene un poder gigantesco que es de los que controla el sistema monetario, en alguna medida, te fijas, a través de una como testaferro de los propios Rothschild en algún momento. Porque la fortuna Rockefeller y la fortuna Morgan, que fueron los principales, digamos, que se levantaron en Estados Unidos, provienen de los propios Rothschild. Entonces, así van funcionando como testaferros unos de los otros. Y desde ese punto de vista, claro, cada presidente, Elwin, Frei, Lagos, Bachelet, qué sé yo, fueron mejorando, entre comillas, el modelo neoliberal para unos pocos, obviamente, en desmedro de todos los chilenos. Entonces lo que finalmente termina ocurriendo acá en Chile es que la gente ya se aburrió de ver tanto saqueo, es decir, de ver tanto, por ejemplo, lo que tú decías, las tarotistas que se quieren robar los recursos, que ya se los robaron, ya lo hicieron. El otro día estaba viendo una noticia... O lo que quieran, si ya se robaron todo, imagínate. O sea, mira, para que tú te hagas una idea, cuando Pinochet salió del poder, más o menos el 80%, algunos dicen 90%, pero ya pongámosle el 80% del cobre era chileno, ¿ya? Y el 20% era privado. Cuando entra la concertación de Partidos por la Democracia, en complicidad con la derecha, digamos, revirtieron la torta y hoy día es casi el 90%, 80% en manos de privados y el 10% en manos de Codelco Chile, que es la estatal cuprífera, digamos, que nos pertenece a los chilenos. Pero así todo, como el Estado de Chile no hace el Estado de Chile, sino que es el Estado de estos mismos privados, digamos, porque ellos son los que lo controlan, tú te encuentras con la sorpresa y buscando información el otro día, de que el aporte de Codelco al erario nacional es del 1.6% del presupuesto. Es decir, nada. Es decir, ¿qué está pasando con la plata de Codelco? También se la están robando. Es decir, por eso te digo yo, no es que, ¿cómo te explicara? No es que nos quieran robar los recursos. Ya se los robaron. Claro, o sea, claro, están desfasadas las tarotistas, ya se los robaron. Pero quizás decía, oye, me llamaba la atención. Si cayéramos en un sistema neomarxista, va a ser lo mismo. Sí, exactamente. Sí. O sea, tú aquí dices que había una especie de experimentación de que aquí Chile no fue salvado del comunismo, en realidad cambió el papel nomás. Tú la otra vez lo dijiste cuando estabas con Gianni, que esto en el mundo es como la lucha libre estadounidense, se sacan la contumela en el ring, pero son todos amigos detrás. Amigos, socios, compadres. Sí, todos amigos. Sí, yo recuerdo esa foto, recuerdo justamente Gianni tiene la foto ahí de la presidenta Bachelet, el presidente Lago, con el magnate Rockefeller ahí en Estados Unidos, a varios lo he visto ahí, así que tiene relación. Lago y Bachelet fueron condecorados por sí, está en la foto, así que está totalmente condecorado en el Foreign Council, no sé cuánto, no me acuerdo, of Relations. Sí. Quiero, Jorge, quiero preguntarte, porque si bien Chile también ha sufrido de este ataque, independiente hay que hacer la separación, creo yo que las demandas son justas, que si el país tiene el dinero para ser un mejor país, para que la gente gane mejor, etcétera. Cuéntame, ¿qué pasa con Latinoamérica? Porque vemos otros países también como Colombia, está en la misma, Ecuador estuvo antes, bueno, en Bolivia parece que está al revés la cosa, se fue Morales, pero también es tan complicado. El sistema esa dualidad, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué todo está centrado en Latinoamérica, más que en otros lados, Jorge? Ya, mira, antes de contestarte esa pregunta, quiero que hagamos una reflexión respecto de la riqueza chilena. Voy a hablar solamente de las reservas de cobre del teniente, para que nos hagamos una idea.
Son como 2.000 millones de toneladas de cobre, que es la reserva estimada del teniente. Y para que nos hagamos una idea, ¿tú sabes cuánto es el presupuesto de la nación de Chile, más o menos? No, exactamente no. Pero, Ya, no. no podemos una cifra exacta, pero aproximadamente Son muchos millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Sí. Ese es el presupuesto de la nación. El de China es de 300.000 millones, más o menos, para que te hagas una idea. 70.000 millones de dólares. Las reservas de cobre, solo del teniente, esos 2.000 millones de toneladas, equivalen a 163 años de presupuesto nacional. Wow, increíble. Agarra una calculadora, multiplica y trata de decir esa cifra. Sí, Yo no pude una locura, sí. Es una cantidad de plata brutal. Y esa es la riqueza que quieren tomar. Mira, si no importa si son neoliberales o neomarxistas, son controlados por los mismos. Sí, si sí, por sí. ejemplo, analizas Venezuela, ¿quién es el dueño del petróleo venezolano? Son ciudadanos chinos que transan en bolsa desde la City de Londres y son los dueños del petróleo venezolano. ¿Cachai? ¿Qué hace el analista internacional? Te dice, no, los chinos son dueños del petróleo venezolano. El pueblo chino sí que come por un plato de arroz y trabaja para la Nike. ¿Ese es el dueño del petróleo venezolano? Por favor. Estamos hablando de sujetos que se disfrazan de comunistas, ¿te fijas? Que se disfrazan de liberales, porque no son liberales, son neoliberales, ¿te fijas? Y en el fondo controlan el mundo a través de la City de Londres y los 72 paraísos fiscales que tienen para poder ocultar todo lo que se roban. Los piratas del Caribe. ¿Qué hacían los piratas del Caribe? Robaban y escondían sus tesoros en las Islas Vírgenes, exactamente como lo están haciendo ahora. Si son los mismos piratas, digamos, que ahora guardan, entre comillas, legalmente, porque obviamente eso no debería ser legal por ningún lado, se roban, digamos, la riqueza de las naciones y se las van a ocultar a estos paraísos fiscales, exactamente igual que los piratas del Caribe. Digamos que son piratas de cuello y corbata, más aseados, más bonitos. Se crean países completos, con marco, con ejércitos de contadores, ejércitos de abogados, y con eso impiden que se meta el FBI, que se meta la CIA, que se meta, qué sé yo, el Interpol, lo que tú quieras. Pero lo más curioso, lo más increíble, es que finalmente los que controlan a las policías y todos esos sistemas son los mismos dueños de los paraísos fiscales. Entonces no tienes por dónde. Voy a dejar entre paréntesis la otra pregunta que te hice. ¿Cómo solucionar esto, Jorge? Yo sé que tú eres parte de un movimiento, si no me equivoco se llama Democracia Directa. Tú dices que esa sería una buena solución a esta dualidad que nosotros hemos estado metidos por muchos años. ¿Cuál es la solución, Jorge, que crees que se podría aplicar, no tan solo en Chile, pero en otros países del mundo? Mira, una solución práctica, bueno, de partida la gente tiene que hacer un cambio de conciencia, o sea, eso es fundamental, es decir, si la gente sigue pensando que va a venir un salvador a salvarlo, valga la redundancia, estamos mal, ¿te fijas? Ahora, el sistema de representatividad está en crisis, no solamente en Chile, en todas partes del mundo. Es decir, esta cosa de que tú eliges un diputado y un senador y el diputado se manda a cambiar, hace lo que quiere y al final trabaja para él, para su partido político, para el que le financió, ¿te fijas? Y lamentablemente no, este diputado, este senador no va a trabajar para ti, ¿te fijas? Sí. No importa si es de izquierda o de derecha, no va a trabajar para ti, ¿te fijas? Entonces, esto lo identificó en la década del 60, finales de los 50, Muammar el Gaddafi, identificó que este sistema de representación era realmente un fraude, y él lo que hizo hizo un escrito muy cortito que se llamó el Libro Verde de Gaddafi, que se llama así, lo pueden encontrar, y leerlo. Y ahí se van a dar cuenta que Gaddafi de una manera magistral desarma completamente todo el sistema de representación e inventa, sino que retrotrae de la democracia griega el concepto de la democracia pura o directa, es decir, esta instancia donde los ciudadanos se gobiernan a sí mismos sin representantes. Ese es el espíritu de la democracia directa, ¿te fijas? Que ya no hay representantes, por lo tanto ya no necesita un sistema de elecciones, sino que se necesita simplemente un sistema donde nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a gobernar. Por ejemplo, nosotros, ¿qué proponemos en democracia directa? Nosotros proponemos, por ejemplo, que no más Congreso. De hecho, el Congreso chileno nos cuesta 50.000 millones de pesos al año, es no más de 300, 400 sujetos, y es la mitad del presupuesto de la nación de toda la salud pública. Y son cosas que no se saben, ¿eh? Son cosas que no se saben. No, porque hay que investigarla, hay que buscar.
Sí. Bueno, entonces ahí tú te das cuenta que es dinero botado a la basura. ¿Qué han hecho estos 30 años en el Congreso? No siguen robando la salud, el mar, el agua, la educación, qué sé yo, el litio. ¿Te fijas? Se roban el bosque, los depredan, los mares. ¿Te fijas? A través de la ley de pesca, el 94% de toda la riqueza se la llevan. 3.000 millones de dólares anuales se roban del mar chileno. En recursos mineros son cerca de 40.000 millones de dólares anuales. ¿Te fijas? ¿Y qué hacen los senadores y los diputados? De izquierda, de derecha, independientes, de centro, de donde sea. Nada. Ley del cuequero, ley del tacataca. La brisca. ¿Te fijas? O sea, es que te da risa, pero realmente Sí, da risa, es tragicómico. Sí. es brutal. Jorge, En buen chileno, legislan huevadas. Eso es lo que hacen. Jorge, qué Y bueno todos que esos tú... sujetos para afuera. Claro, exactamente. Quiero Bueno, ¿qué proponemos para cerrar la idea? ¿Qué proponemos para sí, cerrar la idea? Nosotros proponemos asamblea ciudadana, simplemente. Sin ideologías políticas. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún lado. Gente que ame su patria. Tan simple como eso. ¿Cuál es tu postura política? Soy chileno. Y punto. Claro. Esa es la postura. Sí, yo creo que todos Y en vez de podemos hacer una presidente, exacto. Y en vez de presidente, un consejo ciudadano. Un grupo de personas que no nos gobierna, sino que firma el hágase, el ejecútese de lo que decide las asambleas ciudadanas. Como hacía Gaddafi. ¿Por qué a Gaddafi lo destruyeron? ¿Por qué lo satanizaron? Porque el tipo había logrado implementar la democracia directa. ¿Qué hacía Gaddafi con el petróleo libio? Las ganancias las invertía en su propio pueblo. Sí. A los libios les llegaba un cheque de las ganancias del petróleo. Era el país con el ingreso per cápita más alto de todo África. De África, sí. ¿Fija? Yo, Jorge, quiero ese punto porque yo recuerdo en la entrevista que tú tuviste con Gianni, nombraste a Gaddafi, bajé el libro está en la red, es un libro no muy largo, 80 páginas más o menos. Yo recuerdo cuando Gaddafi se fue, a Gaddafi lo mataron terriblemente, una muerte muy espantosa. Lo asesinaron. Lo asesinaron. Yo recuerdo que a Gaddafi y los canales de televisión internacionales decían que él estaba loco. Y yo recuerdo que en esa época la CNN, BBC, ABC News, todos estos canales, estas cadenas importantes, Los medios de la decían que psiquiatría. exactamente decían que él estaba loco. Y yo empecé a ver muchas entrevistas de la época, de ese año, y él estaba seguro que iba a ganar. En ningún momento estuvo loco. Y yo recuerdo que me creí lo que ellos dicen. Yo decía, no, pero es que este tipo, y claro, como era estrafalario para vestirse, uno decía, no, este gallo no está muy bien. Lo que sí es que él no hablaba muy bien inglés, entonces, claro, ahí se confundía con las palabras. Él trataba de decir que en realidad lo que estaban tratando de hacer era derrocarlo a través de grupos fuertemente ideologizados. Y así nomás fue. Y ahora está destruido Libia. ¿Tú sabes quién financió la insurgencia en Libia? No. George Soros. Bueno. George Soros, el mismo que está detrás del neomarxismo en Chile. Y que está también financiando los grupos opositores a Bashar al-Assad en Siria. Sí, también, sí. Ese caballero aparece en todos lados. La revuelta en Ucrania. Sí. Ese caballero aparece en todos lados. ¿Tú sabes quién fue uno de los asesores en la parte económica para el tema de Ucrania para Soros? ¿Sabes quién fue uno de los principales asesores? Andrés Velasco, ex ministro de Michelle Bachelet. Amigo personal de George Soros. Sí, y sí, también otro caballero. Es uno de los que se ha estado robando el cobre chileno, uno de los responsables del robo del cobre chileno. Revisa la entrevista de Andrés Velasco. Él es uno de los que quiere que Codelco se privatice, igual que José Antonio Cast, otro vende patrimonio. Hay otro caballero del Frente Amplio también que lo había negado, que recibe platita de ese caballero. Financiado por George Soros también. Claro. Sí, estos sujetos, estos ultra ricos, financian los dos lados. Financian izquierda y derecha. Rockefeller en vida era amigo personal de George Soros. Rockefeller financiaba derecha. De hecho, Rockefeller se junta con Pinochet también para el tema del plebiscito, que conversaron. Tiene que haberle dicho, no se preocupe si todo lo que viene, mi amigo George Soros está financiando todo. Soros financió el no, ¿sabías tú? Sí, eso sí lo sabía. Él financió gran parte del no, ¿te fijas? Claro. Y por lo tanto, uno financió a la izquierda y el otro se mantuvo ahí con la derecha. Entonces, finalmente, los dos lados es la misma moneda, digamos. Sí, bueno, es muy interesante lo que tú dices, Jorge, porque creo yo que sí da para pensar. Yo, en cuanto a Libia, he seguido también hace muchos años la guerra de Siria, es horrible, terrible.
hay una cantidad de armamento impresionante. Yo digo, no sé qué toma Bashar al-Assad, el presidente de Siria, porque siempre lo veo tranquilo. Nunca lo he visto desesperado, nada. Y tiene un montón de gallos que le quieren cortar la cabeza. No sé qué toma ese hombre. Pero es así. Y ambos países no tenían bancos centrales. Y uno puede... Exacto. Claro, Que no es pecado tener el Banco Central, el tema es que quién lo controla el Banco Central. En este caso, exactamente, el control. Por ejemplo, el Banco Central chileno lo controla los Rothschild a través de la Reserva Federal, porque nosotros tenemos que comprar dólares para poder emitir moneda chilena. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos ya capturados y estamos ya con la soga al cuello desde la FED, igual que el pueblo de Estados Unidos, prácticamente todo el mundo. De hecho, el único país del mundo probablemente que no está bajo el yugo digamos, de un banco central y que esté libre en este momento es Siria. Sí, bueno, y está en guerra. Yo, eso es lo que le digo a los amigos que nos siguen, que está en guerra. Lleva 8 años en guerra. Todos los demás países, Rusia, China, que uno cree que son libres y que se oponen al sistema, mentiras. Están todos bajo el yugo de los amos del dinero. Hay un que se llama así, los amos del dinero, revísenlo, muy interesante. Dígame. ¿Cómo? ¿Puede repetir lo que dijiste? Que hay un documental muy interesante que se llama así, exactamente, Los amos del dinero, búsquenlo en YouTube. Vamos al dinero. Que yo me había detenido en una pregunta que te tenía de Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica está en el foco? Yo sé que han estado con protestas en Irak, en el Líbano, por lo que he escuchado también que si esto se quiere ir a Estados Unidos, está el juicio contra Donald Trump. Pero ¿por qué Latinoamérica ahora está en el foco? Pareciera que no es casualidad, que no es que a esta revuelta se le ocurrieron a todo al mismo tiempo. Pareciera que esto está planeado. ¿Cuál crees tú que es el motivo, Jorge? Ya, el señor George Soros, ese digamos que es el sujeto que administra estas revueltas de alguna forma. ¿Cuál es el objetivo? La ONU tiene una agenda que se llama la Agenda 2030 o 2030, como le quieran llamar, que si uno la lee parece muy bonita, pero si uno empieza a desmenuzar qué es lo que hay detrás, por ejemplo, quieren desincentivar que la gente vaya al mundo rural, es decir, para meterla en la ciudad y poder controlarla. Quieren, por ejemplo, que los padres ya no tengan potestad sobre los hijos, sino que lo haga el Estado. ¿Te fijas? Claro. ¿Eso se ha intentado, Jorge? Sí, no, en el 2017 en la CEPAL eso ya está consagrado, digamos, está hecho. Y todas estas revueltas, en el fondo, necesitan, bueno, un principio base de la dualidad, por ejemplo, de la izquierda y la derecha, o del comunismo y el capitalismo, es que se enfrenten. No que gane uno o el otro definitivamente, sino que estén constantemente en conflicto. ¿Te fijas? Chile estuvo 30 años en el lado derecho, básicamente. Claro. Y ahora, de alguna manera, lo quieren pasar a lo izquierdo. Es un sistema pendular. Bolivia estuvo en el lado izquierdo, ahora lo están pasando al derecho. Ellos controlan ambos lados, ¿te fijas? Evo Morales era un presidente, un narcopresidente, ¿te fijas? Él tiene, entre comillas, como jefe de los 6 carteles cocaleros más grandes de hoja de coca, digamos, no de cocaína, de hoja de coca, y al mismo tiempo jefe de Estado en Bolivia. Él tenía en la zona de Cochabamba un aeropuerto de Chepare, en donde llegaban los aviones de Chapo Guzmán, de Escobar, qué sé yo, de la DEA de Estados Unidos, y llegaban a buscar la materia prima que era la hoja de coca. Y era muy barata, ¿te fijas? Y y no estoy inventando nada, eso es tal cual, ¿te fijas? Entonces Evo Morales en el fondo era un presidente, entre comillas, en contra del imperio, pero a favor del imperio. Sí, es parte, y de hecho, disculpa que te interrumpa, Jorge, yo estuve viviendo ahí con Daniel, también panelista del programa, gran amigo. Estuvimos siguiendo lo que pasaba en Bolivia y me llamó mucho la atención que los militares allá dijeron, no, sí, hay carteles mexicanos acá. Yo dije, pero ¿por qué? Claro, ahora me cuadra. Entonces, bueno, ahí ya todo lo que tenga que ver con la droga, creo yo, ya saca de sospecha por qué estaban ahí. Bueno, mira, de hecho, hay un investigador que en los 80 se llama así Gary Webb, un investigador que decidió averiguar de dónde venía tanto crack, tanta droga, digamos, en la ciudad de Los Ángeles, principalmente en Estados Unidos, que estaba matando a los jóvenes. Y él, a través de una especie de casualidad, a través de una persona que quería salvar... Bueno, hay una película que ahí se puede resumir en gran parte, que se llama El Mensajero, búsquenla. Y es la historia de este periodista que gana inclusive el premio Pulitzer por la investigación que hace. Para hacer la historia corta, Gary Webb logra detectar
que quienes controlan el tráfico de Nicaragua, digamos, principalmente con la droga hacia Estados Unidos, era la propia CIA. ¿Quién era el jefe de la CIA? Uno de los jefes de la CIA en ese momento más alto era George Bush padre, que llegó a ser presidente de Estados Unidos. ¿Fija? Él escribe el libro, logra probar que la CIA está detrás de la droga, básicamente. Escribe el libro y cuando está, bueno, obviamente su libro no lo tomaban los editores, lo echaron del trabajo, la típica. Cuando tú empiezas a escarbar un poquito más allá, te hacen eso, te dejan sin trabajo y todo el cuento. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasó? Él empezó por las de él, con sus libros en el auto, empezó a moverse, qué sé yo, para todos lados, a hacer conferencias, hasta que lo encontraron suicidado con un cable telefónico en un hotel. Oye, quiero hacerte justamente ese mismo comentario, un comentario parecido, perdón, porque ese yo justamente lo decir ahí los chiquillos ahí en el chat también se nota que saben al respecto. Hay una organización, que supuestamente es una organización que ayuda en Siria que se llama los Cascos Blancos, the White Helmets. Inclusive le dieron el Oscar y todo. Y se supo que uno de los financistas en realidad era un tipo del servicio de inteligencia británico. Lo encontraron suicidado hace un mes atrás. Con eso digo todo. Entonces el mismo Bashar al-Assad, el presidente decía, pero justamente ahora lo encontraron suicidado y parece que ya que está terminando la guerra, terminó la misión de él y bueno, parece que no servía más, igual que a este caballero Epstein, que supuestamente se suicidó en la cárcel. A mí estas cosas, como tú dices, Jorge, también me hacen mucho sentido porque creo yo, acerca de lo que tú has investigado, mucho es verdad, lamentablemente. Ahí de Punisher, te hago una pregunta aprovechando lo que dices de Punisher. ¿A quién rayos ponemos en el gobierno? Porque si uno piensa así, uno dice, ¿quién salva? Entonces te hago la gran pregunta, yo sé que tu modelo sería democracia directa, pero ¿hay alguien que salve de los políticos chilenos, Jorge, en estos momentos? Mira, de los políticos activos, ninguno te podría decir yo que esté trabajando para Chile. ¿Sí? Todos están en el lado neoliberal o en el neomarxista. ¿Te fijas? No hay nadie. No hay absolutamente nadie. Ahora, de los políticos inactivos, yo te puedo hablar, y solo por el tema de la defensa férrea que ha hecho de nuestros recursos naturales, te puedo hablar de Jorge Lavandero, un tipo Sí, tremendo, que lo acusaron. Pinochet casi lo mata, lo dejó agonizando 15 días y le hizo perder un oído. El cartel de la Barricol con Luxich lo metió preso 5 años por un montaje que le hicieron de pedofilia. ¿Te fijas? Y es un tipo realmente tremendo que nunca se ha vendido. Dejó del lado de la democracia cristiana porque se dio cuenta que estaban violando sus propios principios, ¿te fijas? Y para mí uno de los pocos, si no el único político chileno, digamos, de cierto peso, que ha sido realmente honesto, digamos, en su vida política. Sí, Si tú me preguntaras, por ejemplo, Jorge Lavandero es presidente, de todas maneras. bueno, y no está en la política, qué casualidad. No, y si se mete lo liquidan, porque lo primero que haría él sería recuperar el cobre, y eso le mata el negocio a todos estos sujetos. Sí, recuerdo cuando él se fue a la cárcel, recuerdo que acusado de pedofilia, todo un caso muy... Un montaje. Sí. Canal 13, ¿quién era el dueño de Canal 13 en ese momento? ¿Sabías tú? El Vaticano. Bueno, todavía, claro, estaba la Iglesia Católica y todavía... Exactamente. Y ahí Luxich se dio cuenta que era muy buena herramienta tener un canal de televisión para hundir a quien quisiera y se lo compró. Sí, creo yo que tener un medio a cualquier influencia de esa envergadura, sí, completamente. Jorge, quiero pasar ahora un poco en el mundo, porque yo recuerdo que a principios de año yo estuve invitado a un programa contigo, tú estuviste leyendo lo que había sacado The Economist, esta revista inglesa, que parece que es como The Mouthpiece, cuando habla esta gente que está detrás de la sombra. ¿Cómo crees tú que se viene el mundo para el otro año? Ya estamos terminando este año, ha sido un año complicado para Chile, especialmente en estos últimos 2 meses. Eh, ¿Cómo ves tú la visión del mundo? Después vamos a Chile, pero en el mundo en general. Mira, el The Economist 2020 ya salió, cómo va a ser el mundo en 2020 ya salió, y sale con este sistema que utilizan para ver cómo está tu vista, con las letras, no sé si lo has visto. Podríamos hacer un análisis, ¿eh? Invitado para otra vez, Jorge.
yo la vi así a la pasada nomás, y salen ciertas palabras, y obviamente hay que entrar a descifrar ahí qué es lo que quieren decir. Pero ahora, ojo, The Economist no son vaticinios, no es que ellos digan, no, que nosotros creemos que el mundo va a ser de esta forma, no, son los planes de ellos, es lo que ellos están planeando, básicamente, eso es lo que hay detrás de esas portadas. Y bueno, y es de los Rothschild, es decir, estamos hablando de los principales administradores del sistema bancario internacional, por lo tanto ellos son los que están diciendo qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. ¿Te fijas? Ahora, George Soros dio una entrevista hace no mucho tiempo atrás diciendo de que el caos del 2020 va a ser total, es decir, lo que está pasando Ecuador, Chile, Colombia, qué sé yo, y se va a empezar a replicar en todas partes. Por lo que yo te decía al principio del programa, ellos necesitan caos. Es decir, el principal negocio de ellos es caos. De hecho, en sus logias, entre comillas, discretas o secretas, como le quieran llamar, en latín, uno de sus principales eslogans es Ordo ad Chaos, que significa orden desde el caos. Sin caos ellos no tienen negocio. Oye, a mí eso, y yo te lo digo públicamente, yo siempre, la gente como tú la has mirado por la valentía y el tiempo. Toma mucho tiempo empezar a averiguar estas cosas. Yo le invito a los amigos, independiente de las posturas políticas, y quizás con Jorge no pensamos tan igual, pero uno siempre ve el bien del país, independiente de la postura política, y creo que eso es lo más importante y lo que hemos también tratado de impregnar en el programa, escucharnos a todos, que todos sean bienvenidos al canal. Y por lo mismo, Jorge, yo te pregunto, ¿qué es lo que viene para Chile el otro año, desde tu perspectiva? Espero sea algo positivo, porque ya estamos ya todos medio bajoneados, yo creo, pero ojalá lo positivo y lo negativo. Mira, lo positivo es que este despertar, entre comillas, que digamos, no un despertar de conciencia exactamente, sino que un despertar, digamos, de decir basta de no más abuso, básicamente es eso, ¿fíjate? Ya la gente no da más con las pensiones, los abuelos con las pensiones, el abuso, sueldo mínimo, imagínate, o sea, Chile es el país con el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, 25.000, 26.000 dólares. Es decir, es una vergüenza que estemos hablando todos los años de sueldo mínimo teniendo el ingreso per cápita más alto. El problema es que lo que no nos dicen es que ese ingreso per cápita, cerca del 90% lo capitalizan las grandes multinacionales, las ISAPRES, bancos, retail, te fijas, AFPs, lamentablemente. Y la gente en el fondo ya se dio cuenta de que esto es demasiado, es demasiado el abuso, ¿te fijas? Entonces no es tanto que nosotros estemos despertando de manera consciente, sino que simplemente estamos viendo un abuso brutal y no queremos más ese abuso, ¿te fijas? Y ese abuso no va a pasar necesariamente por una asamblea constituyente, parar ese abuso, digamos, no va a pasar necesariamente por una asamblea constituyente y una nueva constitución. Si nosotros no tenemos la costumbre de respetar la constitución. Yo te pongo un solo ejemplo. Artículo 19, numeral 24 de la Constitución chilena. ¿Qué es lo que dice en una de sus partes? Dice que los recursos mineros son del Estado de Chile, por lo tanto del pueblo chileno. Y es de forma inalienable, ¿te fijas? Son como 4 palabritas, no me acuerdo de todas las palabras que hay ahí, pero es una de las constituciones más proteccionistas que existen en el mundo respecto de nuestros recursos naturales, más celosas de nuestros recursos naturales. ¿Quién la ha respetado? ¿Quién ha respetado el artículo 19, numeral 24? ¿Quién? Nadie. Ni la izquierda, ni la derecha, no lo cita el Frente Amplio. El Frente Amplio ahora anda diciendo queremos reflotar la idea de recuperar los recursos naturales. Yo estuve con la Beatriz Sánchez sentado frente a ella el día siguiente de cuando se cerraron por internet digamos, las que se podrían llamar esta hoja de ruta. Había un sitio web donde tú entrabas y ponías las opciones, es decir, ¿qué quiere esto? Y los recursos naturales, la hoja de ruta decía, del Frente Amplio, decía, ¿qué quiere hacer usted con el cobre? ¿Quiere dejar todo como está o royalty 7%? Y en ninguna parte decía recuperarlo. Y yo le pregunté... ¿Eso fue cuando para su campaña? ¿Perdona? ¿Eso fue para su campaña cuando estuvo...? Exacto, para su campaña. Perfecto. Yo era presidente del partido, un presidente regional del Partido Poder, un partido que finalmente fue una pyme, un engaño, al final era de izquierda. Ellos se presentaron como no eran de izquierda y de derecha, engañaron a la gente. A mí también me engañaron, obviamente. Y yo estaba ahí con ella, como te digo, en un almuerzo, y le pregunté por qué no tuvo la opción de recuperar el cobre. Bueno, y empezó que no, que eso no estuvo en la discusión de la mesa, que es complicado, que la cacha la espada.
y al final no lo hicieron. Es decir, en el primer programa de gobierno del Frente Amplio, de la llamada hoja de ruta, no se propuso nunca recuperar los recursos, el cobre, en este caso puntual. Y ahora están diciendo que quieren volver a proponer recuperarlo. Y no lo hicieron nunca. Entonces ahora están vendiendo, como decimos los chilenos, están vendiendo la pesca. Claro, están vendiendo la pesca para ver si les va bien en la próxima elección. Bueno, independiente que uno porque la gente en la calle, los que están manifestando, se están quemando las banderas de los partidos políticos. Sí, están fijando a los políticos. ¿Te fijas? Sí, si son de izquierda o son de derecha, da lo mismo, van a lograr igual. ¿Te fijas? Jorge, o sea, te hago una pregunta. ¿Por qué tú crees que está este despertar de la gente? Porque pareciera, no, yo no sé si el universo o algo así lo está ayudando. ¿Por qué este despertar ahora de las personas? Mira, es por eso te digo, hagamos una diferenciación entre un despertar consciente, que es un tema muchísimo más profundo, y el despertar del abuso. Yo creo que es básicamente el despertar del abuso. Entonces, finalmente, ¿cuál es el problema? La gente ya sabe y entiende que hay un sistema que lo está usando hace 30 años, por lo menos, pero esto en realidad viene desde el año 75. ¿Te fijas? Democráticamente hace 30 años nos vienen abusando. Democráticamente, entre comillas. Entonces la gente está saliendo en masa a la calle, digamos, no contra la izquierda ni contra la derecha, o no desde la izquierda ni desde la derecha, mejor dicho. Lo están haciendo principalmente porque ya no quieren más este sistema de abuso. ¿Te fijas? Es básicamente eso, no quieren más abusos. Claro. ¿Ya? Y entonces, ¿qué están haciendo de alguna manera los políticos? Entre comillas, están tratando de desviar la atención hacia una asamblea constituyente y una nueva constitución. Exacto. Que no es malo, digamos, pero lo urgente es cambiar la AFP, que no necesitas modificar la constitución necesariamente, y varias cosas más que no necesitas modificarla. Ahora, ¿qué se debe de hacer en una asamblea constituyente con una nueva constitución donde no participen, no tienen que participar ni los del Congreso, ni los del Ejecutivo, ni ningún político en el fondo de carrera que haya estado durante estos 30 años haciendo nada, brisca, taca-taca, Día del Rockero, todas esas tonteras fuera no deben estar, y deben estar solamente representantes ciudadanos, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el chileno, entre comillas, hoy día en general? Tiene que, de una vez por todas, derrotar y derribar completamente esta casta de representantes, en el fondo, que no son representantes de la ciudadanía, son representantes de los oligarcas, de las multinacionales, de los bancos, la ISAPRE, la AFP, etcétera, etcétera, etcétera. No están trabajando para nosotros hace mucho tiempo, y no importa si es de izquierda, no importa si es de derecha. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Y qué es lo que yo creo, que más o menos lo resumí en un escrito y te lo resumo acá. Yo creo que Sebastián Piñera se va a ir, ya sea por las dedos o por un golpe de Estado, pero se va a ir, porque necesitan implementar en Chile la Agenda 2030. ¿Te fijas? Y la Agenda 2030, finalmente, ¿qué es? Es un sistema político-económico comunista capitalista, exactamente como hay en China. ¿Te fijas? Es decir, ¿qué va a pasar si es que los militares hacen un golpe de Estado en Chile? Ellos van a tomarse un par de meses, van a ordenar el país, van a llamar elecciones, y ¿quiénes van a capitalizar esa elección? Van a ser los neomarxistas. Estamos hablando Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista. ¿Te fijas? Que son los apadrinados de George Soros. Sí. Al tiempo de la ONU. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que andan buscando. Están tratando de sacar a Chile, haciendo creer que fuimos nosotros, de sacar a Chile del lado neoliberal para irnos al lado neomarxista. Pareciera de que China es el país elegido como modelo. Yo se lo escuché a Patricio, mi gran amigo Patricio, de que no piensen por ti. China es el modelo a seguir para todo el mundo. No me cabe ninguna duda. ¿Por qué crees tú que es el elegido, Jorge? No, China no es ningún modelo a seguir. Mira, China... No, lo que nos quieren imponer, digamos. Que nos quieren imponer. Sí, el que nos quieren imponer. Sí. Bueno, China... Por ejemplo, si tú, vas a los antecedentes iniciales de la China comunista con Mao Zedong, tú te encuentras que era amigo personal de David Rockefeller. Era amigo. Y eso consta en las memorias del propio David Rockefeller. ¿Cuál fue el primer banco que se instaló de Occidente en Pekín? El Citi de los Rockefeller. ¿Te fijas? ¿Quiénes fueron los primeros petroleros que tomaron los grandes campos de China de petróleo? Fueron los Rockefeller. Lo mismo en Rusia, en la Unión Soviética. ¿Te fijas? Es que es como que cambia el nombre, ¿no? Exacto, la creación del comunismo, que no es marxismo, ojo, no es el marxismo original, sino que es marxismo-leninismo, es la estructura de un partido político monolítico que controla todo en un Estado, pero al mismo tiempo ese partido es privado, no es de todo el pueblo, es privado. ¿Quién controla en China ese partido político?
el Partido Comunista, las 60 multinacionales más grandes del mundo. El banco ICBC, el banco chino, supuestamente chino, más grande del mundo, es controlado desde la City de Londres por los Rothschild. O sea, digamos que toda la gente del Partido Comunista de China que gobierna en realidad son empleados de estas transnacionales. Y dueño. Por ejemplo, Claro. ¿cómo se llama este chino de Ali? Bueno, es un nombre impronunciable. El millonario más grande de China, AliExpress creo que se llama. No, Ah, no, sí, tiene, él es miembro del Partido Comunista. claro. ¿Te fijas? O sea, en China lo más probable, como dices tú, que nos vamos a encontrar una persona común y corriente en la calle que se vaya a ser millonario. O sea, hay que ser parte del partido y ahí se te abren todo. Porque es un sistema privado de poder. El comunismo es un sistema privado de poder. Mira, un detalle, que mucha gente lo sabe, pero no está más decirlo. Cuando condecoran a la Bachelet cuando salió de su primer gobierno, allá en Estados Unidos, en el Rockefeller Center, el propio Rockefeller la condecora por entregarle Pascua Lama. Pascua Lama es un lugar, ¿cierto?, ahí en la tercera región, en la cordillera chileno-argentina, de una cantidad de oro brutal que hay allí, ¿cierto? Y por habérsele entregado, digamos, a Rockefeller, él fue condecorada, la Michelle Bachelet. Y eso consta, ¿te fijas? Consta que fue La condecorada. foto. Está todo exactamente. Y uno de los personajes que estuvo ahí, digamos, para agasajar en el evento fue Guillermo Tellez, el presidente de los comunistas. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta cómo el comunismo y el capitalismo en el fondo son prácticamente la misma cosa. Trabajan Sí, absolutamente. yo me he dado cuenta que a los comunistas chilenos les encanta la plata, andan ahí en buenos autos, ganan mucha plata en el parlamento. Bueno, de hecho, si tú preguntas dónde está el Partido Comunista Chileno, al fondo a la derecha. Oye, no, y de hecho, si no me equivoco, el partido más rico, después el socialista. Bueno, que Bueno, saquen la. el socialista es uno de los más ricos. Mira, otro detalle interesante, no sé si te acuerdas, hace un par de años atrás, los comunistas tenían un terreno ahí en Las Condes que había sido tomado Sí, como por familia. Y los sí, demandaron. sí, pues, sí, Claro, lo por demandaron hace poco. tomarse propiedad privada. No, y si no me equivoco, todavía están con ese tema o con otro. Alguien se tomó su terreno y de nuevo. Sí, estos comunistas capitalistas, ¿de qué están hablando? Peleando por la propiedad privada. Bueno, Oye, quiero hacerte, vamos a empezar con las preguntas del público, nos quedan 20 minutos de programa más o menos. Y ya. Maggie, dice acá Maggie Durán, ¿por qué sitúan a China como potencia mundial? Además que Estados Unidos le debe gran cantidad de millones de dólares a China. Yo creo, Jorge, porque es el país elegido por esta gente, ¿crees tú que es por eso? Bueno, sí, en este sistema de pendular, donde manda la izquierda, la derecha, comunismo, capitalismo, mucho tiempo ha mandado el capitalismo, ahora quieren que mande el comunismo. Entonces, estos mismos sujetos, digamos, esta élite sinárquica, son los que van a traspasar todo el sistema, van a hundir a Estados Unidos, van a destruir el dólar, principalmente para implementar la moneda electrónica. Y ahí nos van a echar a todo al bolsillo porque van a saber todo lo que hacemos y si te portáis mal te apagan el chip y no comes más, así es simple. Sí, Y entonces ellos lo que van a hacer, lo que están haciendo es traspasando todo el poder hacia China, ¿te fijas? Ahora Estados Unidos no le debe nada a China, le debe al claro. sistema bancario internacional. Eso, que es muy diferente, que está en la City de Londres. A ellos les debe mucho. Todo el mundo está endeudado, todas las deudas externas no son con países, son contra la banca internacional privada. Estados Unidos es el país más endeudado del planeta Tierra, 70 billones de dólares. Le debe al sistema financiero internacional, ¿te fijas? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen, entre comillas, los analistas internacionales en general, que están la mayoría de ellos comprados por las mismas cadenas, digamos, dueñas de esta sinarquía? Ellos nos hacen creer de que hay todo un tema geopolítico que se mueve entre China, Rusia, la OTAN, y nunca hablan de que los que financian ambos lados son exactamente los mismos. Los que manejan el control del dinero, el flujo de dinero, son los mismos. Ellos son los que mandan. Meyer Amschel Rothschild o Bauer decía en algún momento, hace mucho tiempo atrás, en el 1700 y algo, decía, denme el control del dinero, no me importará quién haga las leyes. Que se puede traducir con denme el control de los bancos y yo pondré a los presidentes. Bueno, creo que eso se está cumpliendo a cabalidad. A mí, yo cuando te escucho a Jorge Guerra, uno quisiera después quedar feliz, pero lamentablemente no quedamos feliz. Y como dices tú, como dijiste,
más o menos la mitad del programa hay que jugar en la cancha de ellos, en todo sentido. Yo te quería preguntar, Jorge, que bueno que nombraste eso de los chips. En Suecia eso ya se está poniendo literalmente en la mano. La misma gente se lo está colocando. Pero ya lo tenemos en la mano, en los celulares. Ya Sí, está. sí, sí. O sea, sí, bueno, aparentemente La profecía, el y todo claro. eso del sello en la mano, en la frente, qué sé yo, ya está ahí. Y eso, ojo, es parte de un plan también. ¿No? Sí, eso mismo te iba a decir. Los que más nos bajonean dicen que sí, porque si no, después no va a poder sacar crédito o viajar. Bueno, el mundo se viene muy complicado, ¿eh? Están vendiendo la moneda electrónica como la libertad, cuando en el fondo es la máxima cadena. Mm, sí, pareciera que es todo Tú un con engaño. dinero físico puedes mandarte a cambiar y pagar y nadie sabe dónde va a estar. Pero con moneda electrónica, así hablen y que cuenten que estamos, qué sé yo, que es información encriptada y la cacha la espada, mentira. Ellos van a saber exactamente dónde estás, a quién le pagaste, con quién haces negocio, Sí, etc. porque claro, supuestamente esa moneda no se sabe ni siquiera quién la hizo, o dónde te la depositan, no. Sí, bueno, Son confiarse eso es números complicado. en un computador, nada más. Nada Claro. más. No son metales que tú haces un depósito, nadie mueve metales de oro para ninguna parte, simplemente se escribe en la pantalla, punto, nada más. Sí, eso mismo, y qué bueno que nombraste eso, como que todo este patrón o alguna vez fue oro, después fue los petrodólares, pero ahora eso va a cambiar este asunto. Quieren hacer como una especie de ¿Qué van a patrón ya hacer? que esté en la internet. El dinero, es decir, va a ser más falso que falso, lo más falso que te puedas imaginar. Oye, muy interesante todo. Yo no sé si el público tiene más preguntas, La cristal de porque Silicon, vamos a 1984, exactamente. Si China es 1984, hoy día sí, China ya es 1984 y la Agenda 2030 es el plan para llevar al mundo a 1984. yo, Jorge, si es que ahí escriben algo más los amigos, te quiero pedir tus consejos, porque yo sé que tú eres una persona estudiada en este aspecto, en el aspecto, digamos, de las sombras, de qué es lo que pasa en las sombras que uno no ve. ¿Cuál sería tu consejo para los amigos para enfrentar estas cosas que se vienen? Las hemos pasado muy mal en el país últimamente, y lo que se viene a futuro, porque como tú decías, aparentemente el otro año se viene fea la cosa para todos. Así que, ¿cuáles son tus consejos, Jorge, al respecto? La verdad es que es difícil dar consejos de tipo personal, pero en general, bueno, de partida, la violencia que estamos viendo en Chile es una violencia absolutamente orquestada, pagada, podríamos decir inclusive. Es decir, es una violencia que está haciendo dejar ser de alguna forma para que finalmente... y ojo, aquí no se trata de que Soros esté contra Piñera. Trabajan todos juntos, ese es el tema. El tema es que la violencia está siendo empujada desde el lado neomarxista, con estos tipos que rompen cosas, que sí, también está metido el lumpen, obviamente, pero también la violencia que ejerce el lado derecho con la policía y todo esto, con infiltrados también, porque hemos visto videos, eso no lo podemos negar, hemos visto videos de carabineros haciendo barricadas, rompiendo cosas y saqueando lugares, lo hemos visto, eso no lo podemos negar. ¿Te fijas? Entonces, la violencia en el fondo está siendo ejecutada desde el neomarxismo y desde el neoliberalismo, los dos lados están ejerciendo violencia y caos, para ser mostrada por televisión y así hacer que la gente, en general, tenga una percepción de que la violencia proviene de los manifestantes, para Mm, poder quebrar el movimiento. ¿Te fijas? Eso es básicamente lo que ellos quieren. Para que la gente empiece a buscar a los culpables de la violencia entre ellos mismos, en lugar, para no ver en el fondo que los reales delincuentes son los que vienen gobernando Chile desde hace 30 años. ¿Te fijas? Entonces, ese es mi consejo. No crean la delincuencia es real, obviamente, es real. Pero no la está ejerciendo el manifestante. No la está ejerciendo el abuelito que recibe una pensión de 80.000 pesos. No lo está haciendo él. Ni lo está haciendo una educadora de párvulo, ni un trabajador con el sueldo mínimo. ¿Te fijas? Jorge, aquí hay una pregunta. Antofamarcha dice: Hola Jorge, quería saber si has pensado en ser un representante para escribir la nueva constitución en Chile y quisiera saber si estás participando en las actividades sociales en Antofagasta. Mira, es una buena pregunta. Yo no me he preguntado si quisiera participar. Ahora, yo no soy ningún experto constitucional como para decir, ser tan patudo de decir que quiero estar ahí. Pero si lo hiciera,
mi aporte sería que yo soy bueno atajando goles. Yo soy bueno dándome cuenta cuando nos quieren pasar gato por liebre. Porque soy investigador, principalmente. Me doy cuenta, sé cuando están tratando de engañarnos, ¿te fijas? Ahora, perdón, no estoy participando en nada. En algún momento, hace un par de años atrás, estuve bastante activo en las radios, qué sé yo. Pero la verdad es que no me llaman en el medio local en Antofagasta y creo que no me llaman porque saben cómo me pongo. Esto es como el meme ese, ¿para qué me invitas si saben cómo me pongo? Es decir, Ya te conocen ya. sí, no, yo creo que estoy vetado. Yo creo que esa es la verdad. Estoy Bueno, censurado. oye, pero para eso están los canales alternativos ahí que todos te queremos, ahí te llamamos y también yo al menos he seguido mucho tus consejos y yo sé que tú tienes tu canal de YouTube. Eso mismo quería preguntarte, antes de tus redes, ¿qué libros o qué investigador nos recomendaría a Jorge? A ver, por ejemplo, hay un autor que se llama Anthony Sutton, que es un escritor británico que ya falleció, que escribió unos libros fantásticos desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, él es uno de los que documentó bastante bien cómo Wall Street financió la revolución bolchevique, por ejemplo. Y su libro se llama así, tan simple, los bolcheviques y Wall Street, por ejemplo. Los También bolcheviques y Wall Street. exactamente. Y hay varios libros de esa índole. Él, por ejemplo, descubrió cómo, por citarte solamente ciertos detalles interesantes, digamos, él descubrió cómo, por ejemplo, la Standard Oil, la empresa de los Rockefeller, hizo una transferencia, digamos, de tecnología con la IG Farben. ¿Tú sabes qué empresa es IG Farben hoy día? No, Bayer. ni idea. Bayer. IG La Farben Bayern. No te puedo creer. en algún momento de la historia, la IG Farben alemana, estamos hablando de cuando todavía no estaba la Segunda Guerra Mundial, pero la estaban preparando, la IG Farben tuvo un trato con el Standard Oil de los Rockefeller para poder hacer un combustible especial que se llama tetrathreil. Y ese combustible fue esencial para que la Luftwaffe, que es la aviación alemana, tuviera un combustible especial para poder volar. Es decir, Increíble. desde Estados Unidos, la empresa Standard Oil de los Rockefeller apoyó a los nazis para que llevaran adelante su guerra. Y ese es solo un detalle de los que descubrió el señor Anthony Sutton. ¿Te fijas? Supongo que murió de causas naturales el señor Sutton. Mira, no sé si lo habrán matado, pero sí Anthony Sutton, cuando empezó a dar conferencias, fue llamado a terreno varias veces en las universidades donde él trabajaba, en donde le pedían y le recomendaban no seguir hablando. Y después tuvo un montón de trabas para poder publicar los libros y hubo un momento en que desapareció, digamos, digamos, de las entrevistas, hasta que murió finalmente. Yo no te sabría decir si lo mataron o no, pero el aporte de él es brutal desde ese punto de vista, digamos, de la investigación, de encontrar el telegrama, qué sé yo, el aviso del diario, qué sé yo, la carta, para poder determinar, por ejemplo, muchas cosas que están escondidas. Por ejemplo, en algún momento de la historia, y que también lo constata Anthony Sutton, la empresa Standard Oil fue llevada a tribunales después de la Segunda Guerra Mundial por su apoyo a los nazis. ¿Fija? El propio Henry Ford también, el dueño de Motor Ford Company, también financió a Hitler. ¿Te fijas? Y bueno, y no pasó nada porque son los dueños de los que escriben, ellos son los que escriben la historia, ellos son los dueños de la imprenta. Esas cosas, prácticamente una historia, y tiene que ver también con lo que yo te decía, que hay una historia muy falseada o prácticamente se obvian, hay una historia que se escribe para lo que se puede contar nomás. Es increíble, yo las veces que te he escuchado casi siempre quedo un poco atónito y la gente que habla cosas parecidas a ti también, porque hay cosas que uno dice, pero es verdad, y uno va a investigar y claramente lo son. Hay una pregunta acá de Win Galás, dice, mi pregunta es ¿qué pasa con la humanidad que no despierta y logra ver todo lo que dice Zamora? Yo sé que todo es cierto, pero ¿qué pasa con la gente a nivel mundial que no reacciona? Bueno, cuando uno entiende estas cosas, se despierta, ocurre un fenómeno que es casi una ley. Uno se vuelve loco tratando de convencer a medio mundo, uno se vuelve medio testigo de Jehová. Ahí anda golpeando la puerta y contándole a todos, hoy nos están engañando. Y eso produce un efecto absolutamente contrario, te rechazan, ¿te fijas? Claro. Y te quedas más solo que Pinochet para el día del amigo.
¿te fijas? Entonces, eso es lo que pasa, ¿te fijas? Entonces, yo creo que no hay que desesperarse. Yo creo que todo el mundo en algún momento, ya sea en esta vida o en otra, se va a tener que despertar, se va a tener que dar cuenta. Y finalmente, todo el sistema, o toda, digamos, o toda meta en el fondo de liberación del mundo material, va a ser absolutamente individual, no va a ser nada colectivo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Simplemente unirnos los que estamos más o menos conscientes de esta situación y empezar a trabajar por un mundo mejor. Callado, simplemente el que te quiere escuchar que te escuche y el que no te quiere escuchar que no te escuche, simplemente. Nada más. Claro, o sea, no, sí, yo creo que esa es la mejor estrategia, ¿eh? Y créeme, yo me he dado cuenta aquí trabajando en el canal que si bien nosotros hablamos de distintos temas relacionados principalmente con la política, yo le agradezco a muchos amigos, ahora tenemos 40 amigos escuchándonos, que ellos vienen porque creen que el mensaje que le entregamos es valioso, así que yo le agradezco a todo el público que ha estado con nosotros, Jorge. Creo que contestaste la pregunta de The Punisher, ¿eh? Porque The Punisher decía acá, insisto, mi pregunta después de haber escuchado todo lo malo, solo malo, ¿cuál es la estrategia a seguir para salir de este apocalipsis total? Creo que lo respondiste ya, Jorge, y trabajar unidos, y Hay una parece que el frase, amor es la clave. mira, hay Jorge. una frase que escribí hace un tiempo atrás y que creo que de alguna manera podría resumirla o podría responder lo que pregunta el amigo ahí. La frase es así: no importa qué tan oscura pueda estar, no importa qué tan oscuro pueda estar el mundo mientras nunca dejes de iluminar tu parte. Sí, claro, es Es, importante. Sí, creo haz que tu pasa parte. con algo personal, ¿eh? Si empiezas a esperar que el otro haga algo, no va a pasar nada. Haz tu parte y el mundo va a ir mejor. Oye, Jorge, bueno, yo empiezo a despedir el programa, ya estamos en la hora, ha sido un tremendo, tremendo programa. Yo te quería tener aquí en el canal hace mucho tiempo, hace como un año, pero por distintas circunstancias, más que nada por tiempo y cosas así, no había podido tenerte. Espero tenerte pronto, ojalá leyendo ahí lo que se viene para el 2020, que parece que no se viene muy bueno, pero no importa, igual hay que hacerle frente. Y te dejo el micrófono para que te despidas, Jorge. Adelante, por favor. Bueno, Jano, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieras, es un tema de ponernos de acuerdo nomás para poder hacer este tipo de contactos. Ahora, nada, simplemente yo creo que hay que alimentar el tema de la curiosidad. Yo creo que la curiosidad aquí es muy importante. Aquí no hay que creerse absolutamente nada, todo hay que investigarlo, todo hay que eh, ponerlo en la balanza de la duda y empezar a ver si es que lo que está pasando, lo que nos están diciendo es cierto o no. ¿Te fijas? Ahora, en lo político, y ahí voy a reforzar un poquito la idea de la democracia directa, por lo menos nosotros ahí no estamos, nosotros ya no creemos en los representantes, nosotros ya creo que los que nos están representando, entre comillas, por lo menos acá en Chile, ya llevan 30 años demostrando que no trabajan para nosotros, definitivamente. Yo creo que es momento de que una ciudadanía empoderada despierte y empiece a sentir y a entender de que en realidad lo que están llamados a gobernarse son ellos mismos. Y eso consta inclusive en el artículo 5 de la Constitución, lo dice expresamente, es decir, la soberanía recae en la ciudadanía y a través de plebiscito la ejerce, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, si la ciudadanía, la gente empieza a entender en el fondo que el derecho y la potestad de gobierno no está en un tercero, no está en un diputado, en un senador ni en un presidente, sino que está en la propia persona, este mundo puede cambiar, el país puede cambiar, ¿te fijas? Por lo tanto, una de las principales cosas que se debe tener claro es que si la persona no tiene control sobre sí misma, si no sabe autogobernarse, siempre va a ser gobernada por otro que lamentablemente lo va a utilizar. Sí, y es triste eso, ¿eh? Y yo me quedo con tus palabras en cuanto a la autogobernación, la curiosidad, el aprender siempre. Creo yo que uno al aprender no se agranda en cuanto a la persona, en cuanto a la conciencia, etcétera. Quiero antes de que se me olvide, ¿dónde te pueden encontrar los amigos? Facebook, YouTube, ahí sí que nos puedes dar tu contacto, Jorge. El Facebook como Jorge Zamora, simplemente, o Josaco Nexus también puede ser así. Y canal de YouTube, youtube.com/emar, o El Mundo al Revés, son las siglas, emar. Muy buenos videos ahí. Yo te he visto en la radio ahí dando alguna entrevista en tu propio programa, así que a Jorge lo tenemos para rato. Yo me despido de estos grandes amigos que siempre nos acompañan muy fielmente. Yo les estoy muy agradecido a todo el público maravilloso que siente alguna curiosidad por lo que uno expresa. Hemos tenido grandes invitados. En una de esas salimos al aire mañana, un programa sorpresa, o si no, seguimos normal el miércoles.
Así que a los chicos yo me despido. The Punisher dice, saludos muchachos, tanta calma no es una buena señal. No baje la guardia, atentos, vigilantes, preparados, o una vez más no golpearán sin capacidad de reacción. Yo creo que todos tenemos que estar ahí atentos siempre y que tengan una linda semana, Jorge. Un abrazo, estamos en contacto entonces, y un abrazo a todos los amigos. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, chao, chao.